Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En esta tarde les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes al programa Conectando con tu Ser. Yo soy Sergio Flores Favila y en esta tarde te saludo, te doy la bienvenida, invitándote a que te suscribas al canal de Alabanet Radio, que si es posible, compartas la transmisión de este mensaje, de este programa, importantísimo que llegue a todos los rincones. Tu servidor Sergio Flores Favila, soy facilitador psicoemocional, soy terapeuta y facilitador psicoemocional. Si tú requieres de algún acompañamiento, requieres de alguna asistencia terapéutica, te puedes comunicar conmigo a través de mis redes sociales. Ahí tenemos el WhatsApp, tenemos el Messenger y bueno, pues yo estoy en Facebook, estoy en TikTok y en Insta como Sergio Flores Favila. Cualquier situación que tú requieras, pues me puedes contactar a través de esos medios. En esta tarde vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema es muy interesante. El tema lo hemos titulado Cansado de portar la máscara. Cansado de aparentar, cansado de disfrazarte, cansado de hacerle frente a la vida a través del qué dirán, ¿sí? Si tú en algún momento, más allá de todo lo que nos ha tocado vivir de manera general, de manera muy particular también, por supuesto, ha sido pues un trajín, independientemente en qué etapa de tu vida tú te encuentres, más allá de la edad que hoy tengas. Creo que desde nuestra condición como seres humanos, sabemos que nosotros como raza hemos desarrollado una gran capacidad para el sentido de adaptación. La mayoría de los seres humanos tenemos pues esa facultad para poder adaptarnos a cualquier circunstancia, por adversa que ésta parezca. Hemos desarrollado este sentido de supervivencia. Y bueno, en este ámbito de la parte emocional, los que hemos vivido durante muchísimo tiempo rodeados de circunstancias, digámoslo así, caóticas, de circunstancias adversas, pues hemos tenido esta necesidad de sobrevivencia y hemos desarrollado un sinfín de habilidades, un sinfín de aptitudes para poder hacerle frente. Y esto tal vez, mira, mucha gente me ha preguntado, oye Sergio, ¿por qué nos enfocamos mucho en esta parte donde hacemos énfasis en las situaciones del caos de la vida, del caos emocional, dentro de un círculo familiar, a título personal? Porque es importante y es necesario ubicar, enfatizar, es importante concientizar el estado actual en el que tú vives, las circunstancias, las condiciones que hoy tú estás viviendo, tienen un origen, tienen un principio en donde justamente allá se gestó, allá fue donde con frecuencia tuvimos que enfrentarnos a situaciones y que aunque mucho tiempo nosotros hemos utilizado como una válvula de escape, como una manera de evadir esa realidad, tarde o temprano la realidad nos alcanza, tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a situaciones que aunque durante muchísimo tiempo hemos hecho esfuerzos, a veces inconscientes, a veces conscientes, por tratar de sobrevivir, por tratar de postergar que una situación estalle, que una situación nos explote, por decirlo de alguna manera. Llega un momento en tu vida, en mi vida, que estar sosteniendo esta situación, tratando de que no se note, tratando de que no se vea, haciendo esfuerzos a veces conscientes, pero a veces muy inconscientes, para que la situación no nos rebase. Situaciones familiares, situaciones físicas. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado soportando, por ejemplo, un dolor físico? Recordemos, nosotros somos mente, cuerpo, espíritu.
emociones, energía. Y en todos esos aspectos, en nuestro aspecto mental, nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto físico, material, y por supuesto nuestro aspecto sexual, social, son 4 factores a través de los cuales nosotros como seres humanos nos vamos desarrollando, ¿no? Y obviamente los que en algún momento crecimos en situaciones donde no estaban realmente alineadas esas esferas, esos factores que son importantísimos para la vida, para el desarrollo, para el buen desarrollo de las personas, por lo regular, tarde o temprano, esas situaciones nos rebasan, aunque muchísimo tiempo nos hemos cansado, insisto, de ocultarlo, de maquillarlo, de disfrazarlo, ¿sí? Por ahí platicaba yo con alguien donde pues esta persona tiene una característica, a esta personita le gusta con frecuencia pues hacer sus videos, particularmente en la plataforma de TikTok, ¿no? Y es buenísima, tiene un gran talento para esas cosas. Pero cuando se acerca a mí y me empieza a preguntar, oye, mira, son situaciones que estoy viviendo y con frecuencia se me están repitiendo, son situaciones que a veces no comprendo por qué, si estoy saliendo de una problemática, por qué si estoy tratando de resolver una situación justamente en el momento en el que pienso que ya estoy resolviendo, que ya le di solución, que ya le di respuesta, chin, otra vez se presenta o una situación similar o una situación parecida, y entonces en ese momento cuando ella me pide esa retroalimentación, cuando me pide esa ubicación, pues yo le tengo que decir. Aparentemente tú dices que das respuesta, pero en el inconsciente tú te sigues comportando de una manera que el resultado no puede ser de otra forma. Lo hemos mencionado con frecuencia, tú estás con la intención de obtener resultados diferentes, pero estos no llegan justamente porque tu proceder sigue siendo de la misma manera. Tú dices que ya no vas a relacionarte, y esto ya es un ejemplo muy general, dices que no vas a relacionarte con personas que tengan una necesidad de ser rescatadas, que tengan una necesidad de que alguien la salve. Y justamente muchos de nosotros tenemos justo esa característica de salvadores, de rescatadores, de siempre estar tratando de resolver el problema de la otra persona, ¿sí? Facilitándole las situaciones. Y obviamente con el paso del tiempo, esto a nosotros que nos hemos colocado en esa posición nos causa una enorme frustración. Porque con el paso del tiempo vamos obteniendo los mismos resultados y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué, mi querida Catherine? ¿Por qué es que yo siempre me relaciono con una persona que tiene una necesidad que se le rescate, que tiene una necesidad de que se le resuelva la situación, y justamente yo entro siempre ahí al rescate, siempre entro a evitarle que esa persona a lo mejor tenga que sufrir sus consecuencias justamente para que ella se dé cuenta y entonces yo pueda empezar a obtener resultados diferentes? Pero a veces lo hacemos de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros traemos un patrón bien arraigado. Y esto otra vez nos remite a quién viste, mi querido Sergio, de dónde aprendiste que ante una situación, aunque no te pidieran el favor, no te pidieran la ayuda, no te solicitaran, no solicitaran tu presencia, ahí vas tú. ¿Qué es lo que a Sergio le mueve? Y no solamente a Sergio, lo planteo de manera general. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos mueve, nos lleva a una necesidad de rescatar a alguien, de resolverle su situación a alguien, de salvar a alguien? Y me refiero en varios aspectos, emocionalmente, económicamente, a veces sin la necesidad de que nos pidan el apoyo, nos pidan la ayuda, ahí andamos nosotros bien acomedidos. Y entonces ahí a esta personita yo le planteaba, ¿por qué es que tú tienes esa necesidad de comportarte como lo haces, ¿no?
Y obviamente el referente que yo le comentaba a ella el ejemplo, vamos a decirlo de alguna manera, yo le decía, mira, por lo regular, en esas actividades que tú haces, sobre todo en las redes, donde tú te muestras, donde tú le dejas saber a las personas, siempre lo haces a través de una manera de maquillarte tal vez muy exagerada. Y a lo mejor, ¿sí? Pues es parte de su actividad, es parte de su labor. Me recuerda, por ejemplo, personas que se dedican al humorismo, como son los payasitos, pues ellos tienen como un atuendo, como una herramienta, la necesidad de maquillarse, ¿no? Y se ponen sombras y se ponen ahí pintura en las mejillas, en los párpados, en las cejas, y bueno, pues es parte del atuendo, es parte de su material laboral. Eso lo podemos, digamos, mencionar en lo real, ¿no? O sea, eso es lo que se alcanza a mirar, eso es lo que se ve en el consciente, pero en el inconsciente, ¿por qué es que personas como tú y como yo nos vemos en la enorme necesidad de maquillarnos, de enmascararnos, de simular? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estamos escondiendo? Sobre todo si nos ubicamos en este origen de cuáles fueron las circunstancias que a ti y a mí se nos presentaron a lo largo de nuestra vida para que el día de hoy tú y yo tengamos esa necesidad de maquillarlo, esa necesidad de ponernos la máscara de buena gente, de amable, de cortés. Me decían el otro día, hasta diplomático te escuchas, mi querido Sergio. ¿Sí? Pero realmente, ¿qué hay detrás? Por eso insisto con el título, ¿no? Será momento de preguntarnos, sobre todo si a estas alturas de tu vida tú te sigues sintiendo frustrado, enojado, resentida, furiosa, frustrada. ¿Qué se esconde detrás de ello? Yo sé perfectamente bien que tus circunstancias y las mías, desde un origen de nuestra vida, muchas veces han sido difíciles de vivir, difíciles de conducirnos. Si echamos un vistazo desde tu lugar de origen, desde tu familia de origen, las circunstancias fueron, muchas veces tuviste que nadar contracorriente, río arriba. Situaciones económicas, familiares, emocionales, ¿sí? Todos esos aspectos a los que tú y yo desde nuestra infancia, desde nuestra niñez nos tuvimos que enfrentar, tuvimos que pasar por esas circunstancias y efectivamente en ese sentido de sobrevivencia tal vez tú y yo tuvimos que enmascararnos, tuvimos que desarrollar un caparazón, un método de sobrevivencia y muchos de ellos pues adoptamos la rebeldía, adoptamos una necesidad de agradar, insisto. ¿Por qué es que muchos de nosotros tenemos esa necesidad de quedar bien? Esa necesidad de ser aceptados, de ser bien vistos, de ser bien calificados, ¿sí? Como buenos hijos, como buenos padres, como buenos compañeros conyugales. ¿Por qué hay eso? ¿Qué situación emocional desarrollamos en nuestros primeros años de vida para que el día de hoy tú y yo tengamos esa necesidad de ser aceptados? Y como ese ejemplo hay muchísimos, o sea, hay personas que en algún momento vivieron esas huellas de la infancia, fueron emocionalmente resultaron repercusiones alrededor del abandono, de la humillación. ¿Quién te abandonó? ¿Quién no te asistió desde pequeño? ¿Quién en tus primeros años de la vida, quién
no estuvo presente en tu vida justamente para que te sintieras seguro, segura, para que te sintieras con ese cobijo por parte de tus progenitores, que esencialmente son los que debieran, en un plano ideal, son los progenitores los que debieran de asistirnos, de acompañarnos en esas primeras etapas de tu vida. Y otra vez estoy planteando desde ese inicio, ¿por qué? Porque ahí es justamente donde se gestó todo. El día de hoy, tú estás viviendo la vida que estás viviendo, atravesando las circunstancias que estás atravesando, inequívocamente por lo que tú recibiste y por lo que no recibiste, como atenciones sí primarias por esta necesidad de alimento, de sustento, de vestido, de educación, de asistencia, de un techo, etc. Pero sobre todo, las situaciones que en donde no fuiste asistido o asistida en cuestiones emocionales. ¿Quién no hizo presencia? ¿Quién te subestimó desde temprana edad, mi querido Sergio, mi querido amigo, amiga que nos ves en esta tarde? ¿Quién no te asistió? ¿Por qué tuviste la necesidad de desarrollar y de crear un caparazón en donde lo utilizaras como un método de sobrevivencia, así como un escudo protector, que el día de hoy, ¿sí?, te envolviste en el escudo protector de la soberbia? ¿Por qué el día de hoy tú y yo somos personas egocéntricas, somos personas petulantes, somos personas orgullosas? ¿Qué hay detrás de la máscara de la soberbia? Y obviamente una persona que desarrolle estas características, obviamente al principio pues le resulta, porque a través de la soberbia manipulamos, chantajeamos, controlamos, subestimamos a los demás los miramos por encima del hombro, ¿sí? Tenemos esa capacidad, las personas que son soberbias tienen esa capacidad de humillar, de hacer sentir menos al que está a un lado de él, de ella. Y esto obviamente lo hacen para tratar de ejercer un control. Y así, otro tipo de situaciones, por ejemplo, hay personas que van en esta ambivalencia, en este sub y bajas emocional. Hay personas que se colocan en una soberbia, en un pedestal, sintiéndose bien poderosas, así, con el pecho erguido, así, insisto, ¿no?, ninguneando a los demás, subestimándolos, a veces inclusive en una ofensa constante, ¿no? En ese escaneo, así, en esa barrida emocional así tremenda, así, una persona soberbia mira de pies a cabeza y luego al revés, ¿no? Y con la mirada y con los ademanes le hacemos sentir a esa persona que no está a nuestra altura. Obviamente, algo hay detrás de eso. Están por otro lado las personas que, por el contrario, a través de tirarse al piso, colocarse en una posición de víctima, en una posición bien conmiserada, así como les digo yo con frecuencia cuando me invitan a participar, tu corazón te envuelves en un rebozo y te tiras al piso, te tiras allá en un rincón y pones tu cara así bien escurrida, haciéndole saber a los demás que todo mundo te hizo, que todo mundo se aprovechó de ti, que todo mundo te lastimó emocionalmente sobre todo, que la vida te ha quedado a deber, que tus padres no estuvieron a la altura de tus pretensiones, que inclusive pues tú ya en posición, en una relación de matrimonio, pues piensas que tu marido, que tu mujer se portaron mala onda contigo, y luego ya en la posición de padres, pues hasta pensamos, pinches hijos ingratos, malagradecidos, ahora ya ni nos vienen a ver, ya ni se comunican, ¿no? Y así, una víctima se tira al piso.
con una necesidad en todo momento, insisto, que alguien llegue, les resuelva su situación, las rescate, las levante del suelo así y las ponga derechitas y las sacude. Y más tardas, una persona rescatadora, más tardas en alivianar a una persona conmiserada que en el momento en el que te das la vuelta, chíngalo, otra vez va y se revuelca en su propia melcocha emocional. Porque justamente una persona que desarrolla esa capacidad para conmiserarse, para hacerse la víctima, justamente es porque en la mayoría de los casos alguna recompensa oculta está obteniendo. De entrada, una persona conmiserada, llama la atención. De inmediato todo mundo la voltea a ver, y si esa muchedumbre que está mirando, observando, contemplando y rescatando a esa víctima, no tiene un nivel de conciencia, no tiene un proceso terapéutico, todos los ganchos, todos los anzuelos que la víctima tire, la persona que no tiene una conciencia medianamente desarrollada va a morder ese anzuelo. Va a caer en las redes justamente de aquella persona que tira el atarrayazo así, tratando de llamar la atención, haciéndose la pobrecita, el pobrecito, porque todo mundo le ha abandonado, todo mundo le ha jugado chueco, todo mundo le ha tirado la puñalada por la espalda. Pero ¿qué crees? Que ya cuando entramos a un análisis de la personalidad, cuando entramos a un proceso terapéutico, cuando entramos a un proceso de recuperación, sobre todo de personas que hemos convivido con personas de esas características, con gente que se ha desenvuelto de esa manera, nos empezamos a despertar, empezamos a darnos cuenta qué papel hemos jugado en ese círculo vicioso, en ese rol, en ese carrusel. Y empezamos a observar el escenario a través de la lupa del juicio de realidad en su auténtica perspectiva y decimos, ¿qué crees, güey? Que esa persona durante muchísimo tiempo y a veces años la ha jugado así, te la ha vendido así, mi Sergio, y tú se la has comprado. O tú has vendido así también, de víctima, bien conmiserado. Y mientras a una persona con esas características tire el anzuelo, alguien lo muerda, te la va a seguir vendiendo. Mientras tú se la compres, esa persona te la va a seguir vendiendo. Nos damos cuenta que una persona que tiene una carencia, una necesidad de ser vista, de ser reconocida, tiene una gran necesidad de llamar la atención. Mira que detrás de una persona conmiserada hay alguien que está ejerciendo un narcisismo, pero tremendo. Esa persona que está constantemente tirándose al piso, solicitando que la rescaten, mientras haya quien la ponga de pie, le sacuda así, y ándale y vamos, siempre se va a poner en esa posición, se va a colocar en esa posición. Siempre nos la va a vender, siempre te la van a vender y siempre se la van a comprar. Y obviamente, insisto, esto pues es tapar la realidad de las situaciones, tapar una verdadera personalidad. ¿Quién se esconde detrás de una persona, en este caso, que con frecuencia se coloca en la posición de víctima? Y reitero, una persona que desarrolle esas capacidades es aquella persona que en el fondo está, una vez más, controlando, manipulando y chantajeando, no desde la soberbia, sino todo lo contrario. Ahí inclusive, híjole, un día me rasparon y me dijeron, quita tu cara de falso humilde, mi Sergio. ¡Wow! Cuando me dijeron eso dije, ¿pero cómo? Mi ego de inmediato se pone a la defensiva y yo entre mí así, no manches, ¿cómo se dieron cuenta, güey? ¿No? Porque cuando tú estás en un espacio terapéutico, cuando tú estás en consulta psicológica, cuando tú estás en un lugar donde en apariencia vienes a recuperarte, vienes a sanarte, ¿qué crees? Esas confrontaciones a las que vas a enfrentarte, lo quieras o no, te van a descubrir. Y obviamente
obviamente, mientras a ti te siga resultando, mientras tú sigas obteniendo ganancias secundarias, recompensas ocultas, mientras tú te sigas saliendo con la tuya, no vas a cambiar, ahí vas a estar. Aquella persona que siempre se ha enmascarado, ¿sí?, mientras obtenga sus ansiosos, ¿sí?, deseos personales, no va a cambiar. Así tú hagas, llores. Mira, muchas veces al enfermo emocional, en algún momento, quien rodea al enfermo emocional se puede cansar de llorar, de suplicarle, ya le diste unos coscorrones, ya lo corriste de la casa, lo volviste a aceptar, etcétera. Entiéndelo, ese tipo de personas no van a cambiar. Ese tipo de personas en la primera oportunidad se van a volver a enmascarar. El problema no es la máscara que utilizan ellos. El problema es que tú y yo no tenemos el valor, ¿sí?, de enfrentarnos a esa persona, tal vez hasta de quitarles la máscara a ellos, pero eso no lo hacemos porque, ¿qué crees? Nosotros también tenemos algo que ocultar. Y entonces no le ubicamos el error a la persona que está enfrente justamente para evitar que nuestro propio error, nuestra propia carencia emocional, nuestro propio defecto de carácter, nuestro propio rasgo de personalidad no se vea. Y entonces estamos jugando así y todo mundo trae la máscara. En un hogar que está afectado emocionalmente, todo mundo portamos una máscara. Pero como estamos jugando esa dinámica, estamos jugando ese patrón conductual y nuestra creencia, ¿sí?, todo lo programado en nuestra mente nos dicta que estamos bien, que no pasa nada, que todo está funcionando de la mejor manera, que papá está en su posición, mamá en la suya, los hijos en la suya, y hasta el perro y el gato se enmascaran. Pero ¿qué sucede después de un tiempo, después de muchos años de vivirla así, de jugar así? Y ojo, nadie se atreve. No, pues no le muevas, mi Caterina, así todo está bien, ¿no? Pues si todo así todo mundo operamos. Muy en el fondo, muy en el inconsciente sabemos que estamos viviendo de la chingada. Porque tú le miras el rostro a todos y cada uno de los integrantes de esa familia y ¿qué crees? Pues nada más ponemos la buena cara y la sonrisa bien hipocritota. Hola, Caterín, ¿cómo estás? Y la Cat contesta así, no, yo estoy bien. Aunque en el fondo pues todavía trae sus menesteres. Y así como ella, tú y yo. Y la inmensa mayoría de seres humanos así nos conducimos, así nos comportamos. Por eso yo hoy la pregunta la pongo y la pongo sobre la mesa. ¿Tú no te has cansado de llevar esa máscara? ¿Tú no te has cansado? Porque mira que emocionalmente es un desgaste tremendo, no solo emocional, físico, sino energético, espiritual. Es un desgaste tremendo tener que seguir aparentando que eres feliz cuando en realidad tu alma, tu espíritu está que no se aguanta. Tú tienes que seguir mostrando una buena cara, mi querido Sergio, pero en el fondo estás a punto del llanto, ya no puedes. Estás a un tris de romperte, de quebrarte emocionalmente. Ya has vivido varios encontronazos, así literal, varios encontronazos, ¿y qué crees? Te sigues poniendo así, con la frente en alto, el pecho erguido, haciéndole frente a las balas y decir, aquí no pasa nada, cabrón. Todo está bien. ¿Pero qué crees? No puedes dormir. Sufres de insomnio. Tienes problemas en tu sistema gástrico. Se te inflama el colon. Tienes estreñimiento. Tienes náuseas. Padeces una gastritis terrible. Sientes que te comes el alimento y sientes el bocado aquí como que algo se te atora, pues no fluye.
no fluye el alimento. Pareciera que es el alimento, pero en realidad lo que traes atravesado es todo lo que no has hablado, todo ese esfuerzo consciente e inconsciente por mantener la máscara en su lugar para que no se vea la realidad de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo. Tienes una gran necesidad, insisto, de portar ese caparazón, de portar esa estructura metálica que justamente desde niño, desde niña te ha servido para que pues, los trancazos aparentemente no te lleguen. Recuérdame, mi querida Catherine, es la que usaban, por ejemplo, los españoles cuando vinieron a conquistar a América, su traje metálico, ¿cómo se le llamaba eso? ¿Como armadura? Como su armadura, sí, gracias, mi querida Katy. Esa armadura, bueno, por ahí inclusive leímos un librito así, muy delgadito, El caballero de la armadura oxidada, porque justamente desde niños, por no enfrentarnos a una realidad, por no enfrentarnos a la crueldad de todas esas circunstancias que fueron dolorosas, que fueron tristes, que fueron deprimentes, que fueron vergonzosas, todos esos acontecimientos durante muchos años en tu vida, no solamente en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud y ahora en tu edad adulta. ¿Qué crees, mi querido Sergio? Se te siguen repitiendo una tras otra y tras otra y tras otra. Insisto, hubo necesidad de ponerse una máscara, hubo necesidad de fletarse dentro de una armadura, pero ¿qué crees? A estas alturas de tu vida, yo te pregunto, ¿no estás cansado de llevar esos pesos a cuestas? Y obviamente tienes esa necesidad de externarlo, de hablarlo, de manifestarlo, de gritarlo, de llorarlo, ¿sí? Pero no te atreves, porque todavía en ti prevalece qué van a decir. No, ni madres, y más en los orgullosos, en los soberbios, ni madres, yo no le bajo. No. Hace muchos años platiqué con alguien y le decía, oiga, pues bájele, ¿no? Y dice, no, así literalmente me dijo, dice, mira, si yo, y perdón por la expresión, pero así me lo dijo, dice, mira, si yo le bajo, a mí me carga la chingada. O sea, estás enfermo emocional, ahora ya físicamente empezaste a enfermar, pero ¿qué crees? No te deshaces de esa máscara, no te deshaces de esa armadura que ni siquiera ya te deja moverte de manera libre. Sigues arrastrando, sigues trayendo a cuestas situaciones que efectivamente, ok, en algún momento te sirvieron, pero el día de hoy eso, lejos de servirte, ya te estorba. Eso agudiza más todavía, ¿sí?, tu malestar emocional y ahora hasta tu malestar físico. ¿Hasta cuándo? Por eso la pregunta allí está. ¿No te has cansado de ponerte esa armadura? ¿No te has cansado de salvaguardar el qué dirán, las apariencias? ¿Hasta cuándo? Y obviamente, pues estos patrones se van repitiendo, y no solamente se van repitiendo en nuestra persona, sino, ¿qué crees? Esos comportamientos, esos patrones conductuales se los hemos ido heredando a nuestros hijos, primero a nuestros abuelos, a nuestros padres y luego a nosotros, y ahora nosotros a nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Te sugirieron, por ahí te dijeron, mira, atiéndete, es evidente que no estás bien, no solamente desde la parte física, ¿sí? Ayer tuvimos la necesidad de abordar un taxi de estas aplicaciones, de estas plataformas que hay, que a través del teléfono tú lo puedes solicitar, no necesariamente tienes que ir a un sitio de taxis, ¿no? Y entonces ya llegó la persona y nos preguntó, disculpen, ¿a dónde van? Traía la personita, traía el taxista, traía el volumen del radio muy alto, y entonces yo le dije, oye, disculpa, ¿le puedes bajar? Dice, ¿vas a hablar por teléfono? Así me contestó, ¿vas a hablar por teléfono?
Le digo, no, nada más que me parece un poco excesivo el volumen. Dice, pues es que no le puedo bajar porque pues aquí se descompuso y bueno, pues en este momento no considero una prioridad hacer ese gasto para reparar el estéreo del automóvil. Yo iba con mi hijo y nos volteamos a ver así los dos, y ahora este güey, ¿qué le pasa, no? Porque en esas plataformas, según tengo entendido, pues a veces hay encuestas donde pues te preguntan que si el operador, el chofer fue amable, que si fue atento a las peticiones que tú le hiciste, ¿no? Y evidentemente no. Y entonces le comentaba yo a mi hijo, oye hijo, no manches, si este compa es padre de familia, no quiero pensar todas las situaciones a las que se tienen que enfrentar sus hijos. Una persona que evidentemente no está disfrutando lo que está haciendo. Pareciera que ese trabajo, que esa actividad laboral la está haciendo a fuercita. ¿Sí? Obviamente estas cuestiones pues, las podemos identificar. ¿Por qué? Porque en algunos momentos muchos de nosotros así nos comportamos. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, Katy? ¿No? O sea, en todo momento, insisto, como hubo situaciones en nuestros primeros años de vida donde fuimos objeto de agresiones, fuimos objeto de rechazo, fuimos objeto de humillación. Pues obviamente, ¿sí? En nosotros creció una necesidad, primero se desarrolló una sensación donde todo mundo la traía contra nosotros. No me podía yo desplazar a cualquier lugar porque pues ya sentía que las miradas eran agresivas, que eran retadoras, que en todo momento me querían hacer daño. Es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Y entonces muchas veces aquella persona que desde muy temprana edad se desenvolvió en un ambiente así, en un ambiente caótico, en un ambiente tenso, en un ambiente muy agresivo, obviamente esta persona va a traer la tendencia de desarrollar una actitud agresiva, una actitud iracunda, una actitud que en todo momento se está poniendo a la defensiva y sabemos que la primer defensa es el ataque. Y entonces así, este operador de ese taxi, agresivo, contestando de una manera pues grosera, ¿sí? Obviamente en ese momento no caímos en ese juego, no nos subimos a su carrusel y bueno, pues ya conduzca, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta qué situaciones vivió esa persona para que el día de hoy esté teniendo estas actitudes así, pues muy iracundas en realidad, ¿no? Muy neuróticas, contestando de mala manera, así con una manera así como casi nos diciéndonos, pues, si antes agradezcan que yo estoy viniendo aquí por ustedes, ¿no? A mí no me hacen un favor, siendo que él se está ofreciendo para un servicio, en este caso un servicio de taxi. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos actuado así? No podemos presenciar cualquier situacioncita porque de inmediato nos sentimos agredidos y de inmediato desenvainamos la espada y queremos echar pleito y queremos agredir a los demás, nos ponemos a la defensiva. Y entonces ahí es donde tenemos que mirar, a ver, lejos de responder con esa misma actitud, lejos de responder con esa misma agresividad, mejor pensemos. Obviamente, lo primero que hay que hacer es salvaguardar la integridad, por supuesto, ante una situación así, hazte un ladito, repele. Pero hay situaciones o hay casos que los tenemos muy cercanos en nuestra propia familia. Así como hay personas muy allegadas a nosotros que de cualquier situacioncita ponen el grito en el cielo, ¿sí? Se ponen de puntitas y de inmediato agreden, muchas veces físicamente, otras con actitudes, en muchos casos de manera verbal, ¿no? Pareciera que dejan, que vierten un vendaval de cuchillos filosos a través de sus propias palabras, a través de su voz. Y entonces muchas veces sería importante preguntarnos, bueno, ¿qué le pasa a esa persona?
¿Por qué es así de agresiva? ¿Por qué no le pueden decir mi alma? Porque de inmediato reacciona, ¿sí? Se va a los golpes, a las agresiones físicas, verbales. ¿Qué pasó con esa persona? Y entonces, por diferentes factores, nos vamos introduciendo un poquito ahí en su vida personal y nos damos cuenta que esa persona fue agredida desde muy temprana edad. Y detrás de una situación así, ¿qué crees? A lo mejor sí muestra la careta de la agresión, la careta demasiado reactiva, tal vez hasta violenta, pero ¿qué crees? En el fondo, detrás de esa máscara de una persona iracunda, hay un niño que está en posición fetal, que se está muriendo de miedo. Porque tal vez no hubo un padre que le asistiera, no hubo un padre que le protegiera y que le diga, que le hubiese dicho, hijo, pase lo que pase, yo aquí voy a estar, nadie te va a hacer daño. No, ese niño, esa niña, hoy en edad adulta, tuvo que desarrollar un sentido de supervivencia. Y entonces, ¿cómo hizo? Pues ¿sabes qué? Yo crecí en el barrio, yo crecí en la vorágine del asfalto y tuve que desarrollar estas características para sobrevivir. Porque allá afuera, en el mundo, en la vida, el pez grande se come al pez chico. El problema aquí es que esa persona, si no se atiende, si no pone foco en eso, si no hace consciente lo inconsciente, esa persona se va a seguir desenvolviendo de esa manera, se va a seguir comportando de esa misma forma. Y tristemente, en muchos momentos, esa persona no se da cuenta que a los primeros que va a afectar es a los que viven cerca de él. Y así sucesivamente. Personas con determinados rasgos de personalidad, personas con mucha ambivalencia en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar, ¿no? Personas que en todo momento se ponen a la defensiva y no aceptan, no admiten y empiezan a hacer lo que conocemos en iniciación como el combate hacia afuera. Se justifican y dicen, no, y es que tú tienes la culpa y yo por qué, yo no lo voy a hacer y además tú empezaste primero. Hey, tranquilo, tranquila, o sea, escucha lo que se te está diciendo. Por un momento muestra receptividad y recibe. Sergio, cuando te hacen una observación, cuando te hacen una devolución, cuando a veces el propio ego requiere de una confrontación, mi Sergio, recibe. Mira, cuando actuamos de esa manera, no nos damos cuenta que tarde o temprano una persona que siempre trae una máscara, que siempre ha portado, ¿sí?, pues ese traje del sentido de la sobrevivencia, tarde o temprano esa persona se va a quedar sola, se va a quedar solo, se va a quedar aislado o se va a juntar, se va a relacionar con personas de su misma extirpe, de su misma personalidad, pero sabes que en muchos momentos por las mismas características que tiene, lo más probable es que va a haber conflicto en ese grupo de personas. Entonces es un buen momento para que tal vez tú y yo nos preguntemos, ¿hasta cuándo, mi querido Sergio? Todo lo que has vivido, todo lo que has presenciado, todas las circunstancias por las cuales has tenido que atravesar, no son suficientes para que el día de hoy tengas un gesto de humildad. Y a través de ese gesto de humildad, porque en realidad se requiere de un chingo de valor, y te lo puedo decir a título personal, una persona que realmente está cansada de vivir de la forma en la que ha vivido y obtener desavenencias, situaciones, problemas, ya perdiste el trabajo, ya perdiste la relación, ya perdiste la convivencia con tu familia de origen, con tus padres, te peleaste con tus hermanos, ya te peleaste con la gente en el trabajo. No tienes esa capacidad para sostener relaciones.
Y no solamente sentimentales, afectivas, laborales, familiares. No tienes esa capacidad. Ya inclusive, ¿sí?, en este eslabón familiar, bueno, pues ya hasta ni tus hijos ven por ti. Y aún así te mantienes en la tuya y dices, ni madre si yo no voy a cambiar y háganle como quieran. O te sigues revolcando ahí, todavía victimizándote más, ¿no? Y hasta pones un rostro así, es que yo me siento muy mal y no, todo mundo me la debe, ¿no? Bueno, hasta Dios me la debe. A Dios no lo metas ahí. ¿Hasta cuándo tú te vas a hacer responsable, mi querido Sergio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estés solo, triste, abandonado, allá, aislado? ¿Hasta entonces? Cuando te embargue la enfermedad emocional al borde de la locura, al borde del caos, cuando estés generando y estés viviendo esos ataques de ansiedad, cuando físicamente ya el cuerpo te dio lo que tenía que darte y ya ahorita está en decadencia, mi Sergio, ¿hasta entonces? Ya se te ha sugerido, se te ha dicho, oye, ya estuvo. O sea, no te cansas de vivir así, ya, por favor, aliviánate, mira nada más cómo estás. No te has mirado en el espejo cómo te, o sea, no, inclusive ni siquiera es cómo te ves, sino realmente cómo te sientes. Y obviamente quien le echa así, le echa arre lulú, pues no va a aceptar. ¿Sí? Y así me esté llevando la fregada, yo no le bajo. Y así me esté llevando la fregada, no me dejo de quejar. Y así ya esté viviendo las últimas, me mantengo así, agresivo. Muchas personas inclusive se enmascaran en el defecto de carácter de la postergación, de la procrastinación, ¿sí? Son gente que pareciera no se les acomodan las circunstancias, pero en realidad lo que están tratando de ocultar es su enorme pereza, y detrás de la pereza, pues de igual manera hay un estado depresivo. No te sientes merecedor, no te sientes merecedora, no te sientes valioso. ¿Quién te humilló desde temprana edad? ¿Qué miedo te está embargando que no te permite despertar, despegar y todo aquello que a lo mejor aquí lo has generado, pero realmente no lo llevas a la práctica, no lo llevas al sentido de la realidad, ¿sí? A manifestar lo que has pensado, lo que has querido hacer, no lo llevas a cabo, pues, no lo materializas. ¿Por qué? Porque tienes un chingo de flojera. Porque dices que mañana lo vas a hacer y mañana llevas el documento y mañana ahora sí ya pones acción. ¿Hasta cuándo? Obviamente ahí habla de que no te asistes, ni siquiera eres responsable contigo. Te está matando el dolor en el estómago, te está matando el dolor en la muela, te está matando el dolor de cabeza y no te llevas al médico. ¿Por qué? Pues porque prefieres que te vean con lástima. Porque prefieres que en todo momento, ojo, una persona que se asiste así, pues requiere de un tremendo grado de responsabilidad. Por eso es que muchos de nosotros, pues ahí seguimos ensimismados en la pinche enfermedad, en la conmiseración, en la soberbia, en el perfección. Uy, los perfeccionistas, ¿no? Levanten la mano. Dijo el orador famoso, para no sentirme tan solo. Gente que no tiene un margen de error así literal, ¿no? Y esto está mal y esto, y vuélvelo a hacer, y a ver, y ¿quién puso aquí el clavo, Caterina? Un milímetro más abajo. Como si esa persona no se equivocara, así como si esa persona, pues justamente por eso, porque hubo alguien así que lo educó a rajatabla, así bien, de manera muy punitiva, de manera muy exigente, con poco margen de error. Claro, hoy estamos en un progreso, estamos en un proceso terapéutico de recuperación, de sanación, y a través de estos procesos vamos adquiriendo progresos. Y obviamente ya cuando tienes un nivel de conciencia, pues tú y yo ya no nos podemos hacer tontos, ya no nos podemos hacer tarugos. En el peor de los casos, ya no te puedes hacer pendejo, mi querido Sergio. Ya, güey, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Y si no estás dispuesto a hacer nada, papi, entonces no vengas, no te estés quejando, chingao. Ya no te quejes. A mí me dijeron en aquellos años cuando yo llegué, bueno, aparte de no hacer nada y estarte quejando, ¿qué más sabes hacer? Por supuesto, en aquellos años hasta me ofendía y yo decía, ay, nos vemos, yo ya. Pero era mucho más la losa pesada que yo traía a cuestas. Era más el hartazgo que yo estaba viviendo en una vida, y aunque tenía un carro, una casa, un negocio, dinero, no era suficiente porque el vacío estaba acá adentro. Y obviamente muchísimo tiempo yo me enmascaré tratando de aparentar y tratando de simular, tratando de hacerle saber a las personas que mi familia era la familia ideal, inclusive desde la familia de origen, el abolengo del apellido, ¿no? Y aquí somos bien... Me acordé de una frase, aquí todos somos chingones y cabrones. Y míralos hoy cómo estamos, ¿no? Tablas con ellos, por supuesto. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo hemos vivido con la máscara de la apariencia. Nos hemos maquillado, nos hemos puesto las plastas de maquillaje. Hasta un buen día en que ya no soportamos, mi querida Catherine, mis queridos compañeros allá, mi buen Damián, ya no soportamos esa pinche losa pesada de emociones, de resentimiento, de coraje, de malestar, de conmiseración. Ya no soportamos la losa de haber llevado relaciones a través de la dependencia, de la codependencia. Ya no soportamos esta máscara de la neurosis. ¿Hasta cuándo? Ya, mi Sergio, suelta. Admite, acepta y reconoce que por más esfuerzos que has hecho, y la mayoría fueron esfuerzos inconscientes, hoy te está cargando la fregada, mi querido Sergio. A estas alturas de tu vida, si tú realmente no reconoces que ha sido muy pesada esa losa, esa máscara, ¿sí?, que ha sido muy pesada esa careta, hasta entonces vas a tal vez a poder derrotarte, esa derrota genuina, esa admisión, ese reconocimiento que realmente se requiere para poder iniciar este camino de la sanación, este camino de la recuperación, este camino de la asistencia terapéutica. ¿Hasta cuándo? Y la puedes seguir viviendo así. Pero si tú le preguntaras a tus órganos, si tú le preguntaras, ¿sí?, realmente al interior, ¿hasta cuándo? Pues ya desde cuándo te dirían, sabes que ya estuvo. Tus pulmones, tu páncreas, tu hígado. Cambia tus hábitos, mi querido Sergio. Y todavía yéndonos más allá, pregúntale a tu familia. No por darles ese poder, pero sí son un referente. Si el día de hoy tú quieres saber realmente cómo te has conducido, cómo te has comportado, tú pregúntales a los más cercanos que tienes a ti, a tu alrededor. Pregúntales. Pregúntales a tus padres, pregúntales a tus hermanos, pregúntales a tus hijos, pregúntale a tu compañera, a tu compañero de vida. Pero sobre todo, plántate frente al espejo y pregúntale a esa persona que tienes frente a ti, el día de hoy, mi querido Sergio, ¿cómo te sientes? ¿Duermes bien? ¿No tienes sentimientos de culpa? ¿No tienes una sensación como de haberle quedado a deber a algo, ¿sí?, o a alguien? Y si realmente tu respuesta con toda integridad, con toda honestidad, con todo valor, si tu respuesta, ¿sabes qué?, hoy me siento bien, adelante, continúa. Pero si realmente no te sientes bien, sientes que no puedes dormir, sientes que algo te está brincando ahí, pues es momento de echarle un vistazo a ver realmente cómo he sido yo, güey.
Porque aparte de todo, hay, ahora sí que como el luchador de abolengo, de antaño, el 1000 máscaras. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué crees? Tienes que trabajar una careta a la vez, un defecto de carácter a la vez, una estrategia del ego a la vez, porque son miles. Y ahí es donde justamente, mira, en estos momentos, ya cuando miras eso en una auténtica perspectiva, con un juicio de realidad, dices, wow, no manches, güey, pues, quién sabe si me alcance en esta vida. Y ahí es donde viene el aliviane, donde viene un poquito el amortice, ¿no? No vamos a quedar blancos como la nieve. Estamos obteniendo un progreso, no una perfección. Y lo he dicho, con la persona con la que más tienes que ser confrontativa, a la persona a la que más le tienes que exigir, a la persona a la que más tienes que confrontar, pues es a ti mismo, mi Sergio. Pero también es importante en este sentido del equilibrio, con la persona con la que más benevolente tendrás que ser, pues es contigo, mi querido Miki, es con usted. No se pegue con la cubeta, ya lo que hicimos, pues ya lo hicimos, chingao, ¿sí? Decirles a mis padres en este momento, lo que hicieron, ya lo hicieron. Decirme a mí y decirle a la madre de mis hijos, ya lo que hicimos, ya lo hicimos. Y ahora decirles a mis hijos, pues ya lo que hicieron, ya lo hicieron. Que este momento sea un parteaguas. Y esto lo estoy poniendo meramente como un ejemplo. Ya, cada quien tiene que trabajar. Tú tienes que trabajar con tus padres tienen que trabajar lo suyo, tú tienes que trabajar con tus hijos y tus hijos tienen que trabajar lo suyo, por supuesto. Y para esto hay un sinfín de herramientas, hay un sinfín de caminos. ¿Sí? Pero es cuestión de entrarle, es cuestión de tener el valor, primero el valor de reconocer que estas caretas, que estas máscaras ya no me sirven. Que lo único que hoy me traen son más problemas, más peso emocional, más carga energética. Y eso de pagar el karma, ya pedimos esquina de eso. Ya no queremos queso, sino salir de la ratonera. Por eso yo te pregunto y por eso hoy te planteo, para que tú te preguntes, para que tú reflexiones, para que tú recapacites. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Pero eso no es una situación que inclusive no tienes que estar a la espera de que alguien venga y te diga, mira, es que esto es así y así y así y así. No. Ese es un trabajo personal, ese es un trabajo al que tú te tienes que enfrentar. Esos son los demonios internos a los que tú les tienes que hacer frente, porque ¿qué crees? Tú misma le abriste la puerta para que esos compas entraran. Hazte responsable. Es que de repente tengo un chingo de miedo, güey. No puedo conciliar el sueño. Pues qué cositas qué cositas hiciste, mi querido Sergio. ¿En qué situaciones has andado metida? Del por qué hoy no tienes esa paz de espíritu que te permita conciliar el sueño. ¿Por qué son las 3, 4 de la mañana y ¡pum! Como por arte así, te despiertas y dices, en la madre, ¿y ahora qué? ¿No? Y estás piense y una situación y otra, y si yo hubiera, y si no lo hubiera hecho, y si no lo hubiera dicho, eso ya pasó. Es momento de hacerle frente. Inclusive, si es necesario, permite esa invasión de ansiedad, permítele que recorra tu cuerpo, ¿sí? Y así como entra, que salga. La mejor manera de hacerle frente, de resolver una situación, pues es admitir que hay esa situación. La mejor manera en la que hoy tú empieces a saldar, que empieces a sanar, que empieces a curar todas estas situaciones, pues es
Aceptar que durante muchísimo tiempo te pusiste la cara, te pusiste la máscara, ¿sí? Para tapar una realidad, para tapar tu obscuridad. Y es muy vergonzoso, es muy doloroso cuando realmente reconoces esa parte. Se requiere de un chingo de valor. Y mira, si tú el día de hoy lo estás haciendo, enhorabuena. No le haces un favor a nadie. Al único que estás salvando es a ti. Con el primero con el que hay que empezar ese proceso de reparar los daños causados es contigo misma, contigo mismo. Es contigo mismo, mi Sergio. A ver, ya, güey. Perdónate. Perdónate, valórate, reconócete, asístete, güey. Ya, ¿te equivocaste como hijo? Sí. ¿Te equivocaste como cónyuge? Sí. ¿Te equivocaste como padre? Sí. ¿Y te vas a seguir equivocando, mi Sergio? Sí. Está bien. Pero hoy que la equivocación sea sin máscaras, sea una equivocación consciente, porque desde la parte humana, ¿qué crees? Nos vamos a seguir equivocando, tú y yo la vamos a seguir regando, pero ya no a través del disfraz, sino desde una acción consciente. Y justamente cuando empiezas a operar desde el inconsciente, asistido por la luz, es menos probable que te equivoques, porque justamente con la luz espiritual, ahí de inmediato identificas, ey, para, güey, para. Esta película ya la vimos, mi Sergio. Esta situación se ha repetido una y otra vez. ¿Estás dispuesta a obtener el mismo resultado, por ende la misma frustración, el mismo coraje, el mismo resentimiento, la misma conmiseración? Si estás dispuesto a repetirlo y que eso no te mueva, adelante. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso, yo ya me cansé. Y el día de hoy estoy haciendo un esfuerzo consciente por tratar de operar de una manera diferente. Yo te agradezco en esta tarde el que te hayas conectado. Muchísimas gracias, de verdad. Agradezco en todo momento a mis compañeros que pues aquí nos asisten en esta tarde y te solicito una vez más, te invito que si tú tienes alguna alguna inquietud, algún comentario, si tú requieres de un acompañamiento terapéutico, de una asistencia terapéutica, yo me pongo a tu servicio. Ahí están mis redes sociales, me puedes contactar a través de Facebook, a través de Messenger, a través del WhatsApp. Ahí está toda la información en donde si tú deseas, me permites acompañarte. De antemano agradezco la confianza y bueno, pues no me resta más que invitarte para el próximo lunes. Por aquí, por estos días andamos de fiesta, mi querido Damián. Estamos cumpliendo 4 años aquí en Alabanet y por supuesto que lo vamos a festejar como se merece. Vamos a celebrar el 4º aniversario del programa Conectando con tu Ser, agradeciendo a Javier Plata, agradeciendo a Anita Pozas esta gran oportunidad que nos dan desde hace 4 años de estar por acá con ustedes. Por ahí muy probablemente vamos a dar una información precisa. Estén al pendiente, estén al tanto. Muchísimas gracias y como siempre me despido diciéndote que si una sola palabra de lo que aquí se dijo te sirvió, misión cumplida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.